esta dinámica es la participación por parte de ustedes. Si habían hecho un trabajo que me lo han presentado y la recomendación de la última clase justamente era que ustedes puedan repasar nuevamente lo que habíamos avanzado y lo que íbamos a terminar de ver el día de hoy. Entonces, ¿en qué consiste esta pequeña dinámica que nos va a demorar unos minutitos? A modo de mantenerlos despiertos, a modo de ver si ustedes han leído, a modo de ver si tienen a la mano lo que son sus apuntes para responder a las preguntas que les voy a hacer el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar entonces con esa pequeña dinámica que el objetivo es, pues, rescatar unas ideas principales, mantenerlos atentos a la pregunta que les voy a hacer y que ustedes puedan encontrar la respuesta. Muchas de ellas las pueden decir en sus palabras, ustedes deberían tener sus apuntes a mano, etcétera, para poder responder. ¿Sí? Entonces habíamos quedado la anterior semana que la idea de que las clases pues no sean tan aburridas, entonces esta pequeña dinámica consiste en que quiero conocerlos un poquito y que puedan pues responder las preguntas que les voy a hacer. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar estos breves minutos con algunas preguntitas, ¿sí? De cosas que ya las hemos visto o que son cosas que ya están en su texto y la vamos a explicar con un poco más de profundidad el día de hoy, ¿sí? Entonces todos atentos. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir que había explicado la anterior semana, cuando yo hablaba de un control de calidad integral en los alimentos, les había dicho que incluían tres pilares, tres tipos de controles? ¿De cuál me estoy refiriendo? Y me podría decir cuáles son los tres controles que incluirían un control total, un control integral de los alimentos. ¿De qué controles me estoy refiriendo? Lo había explicado la anterior semana. A ver, ¿quién me puede responder? Voy a valorar la participación, por favor. Vamos, tengo dos salas. Buenas tardes. Aniel, a ver, ¿de qué controles? ¿Te recuerdas lo que habíamos explicado? A ver, ¿cuáles serían los tres controles que incluiría un control integral de calidad en los alimentos? Te escucho. Pero no las etapas, Aniel, no las etapas que incluyen un control, sino que habíamos visto que incluían a varias áreas, ¿te acuerdas? Entonces les había dicho que inclusive en la práctica nos abocamos específicamente a un área, que en la teoría vamos a ver otra área, y hay un área que está menos desarrollada a nivel de Bolivia, ¿recuerdas, Aniel? ¿Qué tipo de controles? No estoy hablando de las etapas que incluyen un control, un método o un control específico. A ver, si yo te digo uno de los controles es un control microbiológico, ¿cuáles serían las otras dos? Aniel o cualquier otra persona. Control, Adamari, control físico-químico, que es lo que más lo conocemos como control bromatológico, el otro era control microbiológico y el otro era un control toxicológico. Exactamente. Gracias, Adamari. Bien. Seguimos. Otra de las preguntas que me interesa también, a ver que un poquito recuerden, es ¿por qué se considera importante analizar todos los productos alimentarios en todas sus etapas? ¿O será suficiente controlar la calidad del producto final? ¿Se considera? Esa es la pregunta. ¿O por qué consideramos importante analizar todos los productos alimentarios en todas sus etapas? A ver, María del Rosario o Joana. Isabel, ¿ya? ¿Cómo hizo la pregunta, doctora, por favor? Exactamente.
Exactamente, muy bien, Tuiden, tus palabras, Isabel, es exacto. Hoy en día se conoce que el control de calidad, pues no solo tiene que ser del producto final, porque si yo quiero elaborar un producto alimenticio de calidad, pues tengo que partir de materias primas de calidad. Entonces ahí empieza el control de calidad. En controlar la calidad de las materias primas, también debería incluir un control de calidad en el producto en proceso y un control de calidad del producto terminado, ¿verdad? Entonces, por eso, ahora no solo hablamos de control de calidad, sino hablamos de gestión de la calidad. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, los controles, materia prima, producto en proceso, producto terminado, engloba lo que hoy se conoce como programa de gestión de la calidad. Bien, gracias. Ahora, vamos a otra pregunta que también habíamos hablado en la anterior clase respecto al éxito de un método analítico. Habíamos visto que el éxito de un método analítico dependía de 4 etapas y además lo han respondido en su cuestionario. ¿De cuáles 4 etapas me estoy refiriendo? La primera sería la selección de la muestra. Exactamente, Aniel, exactamente. Ahí es específicamente de cualquier método analítico. Entonces, si yo quiero reportar resultados confiables, resultados de calidad que realmente reflejen el estado del producto, yo debo cuidar es cada una de estas 4 etapas. Eso no lo tienen que olvidar nunca. Gracias, Daniel. Ahora, vayamos un poquito adelantándonos a lo que vamos a ver hoy. Hoy teníamos que empezar en esta diapositiva que decía industria alimentaria, pero antes de pasar las diapositivas me interesa pues ver si ustedes han rescatado esas ideas. Entonces, si yo digo, ¿cuál es el rol actual de la industria alimentaria? ¿Cuál es el rol que cumple la industria alimentaria? ¿Qué nos tiene que proporcionar? A ver, ¿qué creen que nos tiene que proporcionar actualmente la industria alimentaria? ¿O cuál es su rol en la sociedad? ¿Eh? En sus palabras, lo que han entendido. ¿Ellen? Buenas tardes, doctora. Podría ser el que es brindar lo que es alimentos que sean nutritivos, adecuados para el consumo tanto humano como el consumo animal, ya que no solamente se producen alimentos para las personas, sino también se producen alimentos para como ser mascotas, alimentos balanceados para animales de granja, etcétera. Exactamente, sí. Entonces, cada una de las dos salas, he tenido 2 personas que han participado, entonces cada una con diferente percepción, pero que está bien. En forma general, podríamos decir que el rol de la industria alimentaria es que pueda producir alimentos que cumplan las exigencias de lo que son los consumidores. Estamos hablando que sean de calidad, que sean altamente nutritivos, que sean de un agradable sabor y además de costos bajos, etcétera. Entonces hemos visto que este rol que tiene la industria está incluyendo también innovación constante, que saquen nuevos productos, etcétera. Y cuando yo hablo de criterios de calidad que están en su texto y mencionan 4 criterios, que coincidentemente los 4 empieza con la letra S, ¿cuáles son esos 4 criterios de calidad? Sería, doctora, lo que es seguridad. Seguridad, Madeline Rojas, por la palabra, Madeline Rojas. A ver, ¿cuáles son esos 4 criterios de calidad? Exactamente, y eso es lo que vamos a ir detallando en la clase de hoy. Gracias, Madeline. Otra pregunta cortísima. ¿Qué demanda más la sociedad hoy en día? ¿Qué es lo que quiere la sociedad? ¿Qué demanda la sociedad hoy en día? Con los consumidores. A ver, Yesenia Carvajal. A ver, Yesenia Carvajal. Le escuchamos. El que sea más natural, doctora, que no tenga muchos químicos. Exactamente. Hoy en día estamos más preocupados por consumir alimentos más naturales, productos seguros, que sean frescos, pero además que
que tengan una larga duración y además precios bajos, ¿verdad? Entonces eso demanda la sociedad. Si yo tengo que dividir en 3 etapas el análisis, ¿cuáles serían esas 3 etapas en un análisis en general? Sería la preelección. A ver, Evelyn Ugarte está con la palabra. A ver, Evelyn, ¿cuáles serían las 3 etapas de todo análisis? Primero sería selección y preparación de la muestra, y segundo sería la realización del ensayo, y tercero sería cálculo y interpretación de resultados. Exactamente, exacto como ha dicho Evelyn. La primera etapa sería seleccionar y preparar la muestra, la segunda etapa, la realización del ensayo, y la tercera etapa que incluye los cálculos en la interpretación de lo que son los resultados. Y otra preguntita corta también. Han debido leer en las diapositivas que vamos a ver hoy unas siglas, que es la AOAC. ¿Qué significa la AOAC? Asociación de los Químicos Analíticos Oficiales, doctorita. Verónica, exactamente, Asociación de Químicos Analíticos Oficiales. Muy bien, Verónica. Un ratito, aquí les voy conociendo. Bien, ahora, algo sencillo. Quiero que me den un ejemplo de alimento alterado y un ejemplo de alimento adulterado. No quiero que me den el concepto que están en sus textos, quiero que me den un ejemplo de alimento alterado y un ejemplo de alimento adulterado. Podría ser adulterado lo que es la leche. Y alterado. De un alterado puede decir. Alejandra Fernández, es que están hablando muchos, van a esperar a que yo les dé la palabra. Alejandra Fernanda. Ya, doctora, alimento adulterado podría ser la miel o la leche, y un alimento alterado podríamos tener una fruta podrida o pan con moho. A ver, el pan con moho, Alejandra, que me dices, ¿es alterado o adulterado? El pan con moho sería alterado. Alterado, exactamente. Un ratito. Alejandra, contigo misma, el alimento adulterado que me mencionabas, a la miel, ¿cómo adulteran? ¿Cómo podrías adulterar a una miel? Podríamos tal vez añadir alguna sustancia, o sea, algo que no viene, o sea, que no viene de la misma miel cuando las abejas, digamos, la producen. Podríamos añadirle algo y entonces ahí ya... Por ejemplo, así. Exactamente, doctor. Las industrias tienden a hacer eso, cuando no venden algo natural, digamos. Perfecto. A ver, hace rato estaba queriendo también participar, es parecido, tal vez Sofía, que quería responder. ¿Y cuál sería un ejemplo de un alimento enriquecido? ¿Qué alimento enriquecido conoce Sofía? Sí, doctora. Enriquecido podría ser tal vez la leche. ¿Con qué le enriquecen la leche? Tal vez con algunas vitaminas que le añaden. Exactamente. Pues en su mismo proceso, tal cual dice Sofía, la leche, por ejemplo, es uno de los ejemplos más habituales de alimentos enriquecidos o fortificados que tenemos en el mercado. ¿Por qué? Porque por los procesos térmicos de la pasteurización, ultrapasteurización, se destruyen parte de lo que son las vitaminas. Entonces, para que no pierda ese carácter nutritivo, añaden. Pero esto lo categoriza en otra categoría, que son las leches fortificadas o las leches enriquecidas, ¿no? Pueden ser con vitaminas, como en el caso de la leche, pueden ser con minerales, en el caso de lo que son las harinas. Bien. En cuanto, ahora tengo otra pregunta para cualquier otra persona que no ha participado, por favor. Ustedes han debido leer también en las diapositivas que vamos a avanzar hoy, que dentro de lo que es el control de calidad, referente específicamente a los parámetros físicos, color, olor, sabor, aspecto, consistencia. Pregunta, ¿podría definir estos parámetros también la calidad de un alimento? ¿Sí? ¿No? ¿Parcialmente? Tal vez con algún ejemplo. Doctora.
A ver, Rosario. Primero Sí, Rosario. doctora. Rosario, ¿tú crees que sí o que no? ¿Cómo? ¿Cómo crees que influye? O Bastante. decide. Sí María puede Rosario, influir. no te escucho. Sí puede influir. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. ¿Me podrías dar tal vez un ejemplo a través de esos parámetros, cómo yo me podría dar cuenta que no cumplen criterios de calidad? María. Eh, en cuanto al olor, eh, por ejemplo, de la leche, si está, si está mal, entonces tiene otro tipo de olor, que no es su olor agradable, se podría decir. Ya, perfecto. Entonces, para los que no han escuchado tal vez en la otra clase, María comentaba que el parámetro físico del olor, por ejemplo, cuando hay un olor desagradable, un olor ácido, un olor agrio, etcétera, es un parámetro físico que nos está orientando que el producto no es de calidad. Lo que nosotros sospechamos es que el producto ya se ha alterado por un proceso de acidificación. Y eso también puede pasar en el sabor, por ejemplo, o en el aspecto. Les voy a poner dos ejemplos más referente a esto. En cuanto al sabor, por ejemplo, si yo siento un sabor rancio, entonces sabemos que ese sabor rancio no es normal, ¿verdad? Entonces, está influyendo en la calidad. Otro, en cuanto al aspecto, ¿qué pasa si en una leche en polvo o en una harina, cuando yo sé que el aspecto tiene que ser polvos homogéneos, yo veo que son polvos grumosos, nos está indicando que este producto en polvo está con una humedad excesiva y por eso está formando grumos. Ahora, ¿cómo va a influir la calidad ahí? Obviamente porque ese producto va a tener una predisposición a contaminarse por mohos, por ejemplo, o también va a acelerar algunos procesos químicos, por ejemplo, la acidificación, procesos de enranciamiento, depende de lo que es el producto. Entonces, también es importante valorar estos parámetros físicos. Entonces, también influyen en la calidad de un alimento y también se los tiene que valorar. Por eso, cuando vamos a entrar al laboratorio a controlar la calidad por grupos de alimentos, lo primero que vamos a hacer, digamos, cuando empecemos con leche, pues van a ver ustedes cómo es la leche, cómo es el olor, cómo es el sabor, cómo es el aspecto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que valorar esos parámetros físicos que forman parte también de la calidad del alimento. Bien, ahora, dentro de las determinaciones analíticas químicas, pues está también la función de poder identificar si el producto es genuino o si es puro y cómo está conservado, ¿no? Eso también. Finalmente, a ver, las tres últimas preguntitas antes de pasar al desarrollo del tema, que un poquito nos va a despertar o nos va a guiar un poquito en lo que vamos a ver el día de hoy, es lo siguiente. Quiero que alguien de ustedes me mencione ejemplos que los conozcan, ¿qué quiero decir? Que los hayan realizado durante su formación, principalmente tal vez el año pasado, aunque sea virtualmente, respecto a un ejemplo de método gravimétrico, un ejemplo de método volumétrico y un ejemplo de método espectrofotométrico que se utiliza dentro del control de calidad de lo que son los alimentos. A ver, otras personas que no han participado. Quiero que la misma persona me nombre un ejemplo de un método gravimétrico que se utiliza en alimentos, otro método volumétrico y otro método espectrofotométrico. Uy, se callaron. Ya, la humedad, muy bien. Y el método volumétrico, Denisa. Estoy con Denisa. A ver, Denisa ha mencionado la determinación de la humedad como método gravimétrico, es correcto. Como método volumétrico, Denisa, ¿cuál te imaginas? ¿No? Como método volumétrico, por ejemplo, la determinación de la acidez, que ustedes lo han hecho desde segundo año, se puede medir la acidez de los alimentos, entonces es un método volumétrico. También han debido hablar el año pasado el método de Kendall, ¿verdad? Para determinar proteínas también es un método volumétrico. Y el método espectrofotométrico, Denisa, ¿se te hace conocido?
la determinación de hierro o de fósforo en alimentos, ¿creen que son métodos espectrofotométricos? Exactamente. Entonces, la determinación de hierro, la determinación de fósforo son métodos espectrofotométricos. Bien. La penúltima pregunta, antes de compartirles la pantalla e ir avanzando. Respecto a lo que es el pH, este término no es nuevo para ustedes. Si les digo que es pH, seguramente me dirán potencial de hidrógeno. La pregunta va en lo siguiente. ¿Qué rangos o qué escala, de qué escala a qué escala es la lectura del pH? ¿De qué escala a qué escala? De 0 a 14. De 0 a 14. Muy bien, eso sí lo sabe. ¿Y cuál sería la interpretación? Mientras más alto es el valor, ¿el producto es más ácido o es más básico? Más básico. Mientras más bajo es el valor, es más ácido. Exactamente. Mientras más se acerca al 14, o sea, mientras más alto es el pH, estamos hablando del producto es más básico. Ahora, deben tomar en cuenta que se considera el rango de 7 como un pH neutro. Entonces, a partir del 7 al 14 es el rango de basicidad o alcalinidad. Mientras más alto es más alcalino, ¿verdad? Entonces, si yo digo un pH de 8 y un pH de 12, el pH de 12 es un producto más alcalino o más básico. Y lo contrario, del 0 hasta el 7 o 6.9 en realidad, se consideran productos ácidos. Mientras más bajo es el pH, el producto es más ácido. Eso debe tener claro. Ahora, en cuanto a metodologías para determinar el pH en el alimento, existen dos metodologías. ¿Cuáles han encontrado en sus textos? ¿Cuáles Es serán? el método colorimétrico. Doctora, podría mediante ser el método pHímetro. colorimétrico y el pHímetro también. Ahorita un ratito, les voy. Valquiria, ¿cuál es tu apellido, Valquiria? No he logrado ver. Orellana, doctora. Orellana, que sí les voy conociendo, ya tengo mis propias listas, así que, bien, perfecto. Bien, en cuanto a las metodologías, como estoy con dos salas, seguramente una sala no va a escuchar lo que dice la otra, entonces por eso tengo que ir repitiendo. En cuanto a las metodologías para determinar el pH, hay dos metodologías. Uno son por colorimetría, que son las tiras, ¿no? Las tiras reactivas de pH, tiras de pH, y el otro es el pHímetro. Lo que en realidad usamos en laboratorio de preferencia, ¿por qué? Porque nos dan lecturas de pH precisas, es el pHímetro, que implica una calibración, el uso de buffers, etcétera, y que el pHímetro me permite medir escalas de pH o lecturas de pH de los alimentos o de las bebidas más precisas. Me refiero a con decimales, incluyendo 2 decimales. Mientras que la desventaja de lo que son las tiras reactivas o las tiras de pH colorimétricas solamente me vira a rangos aproximados. O sea, puedo saber si el rango de pH es 2, es 3, en números enteros. Esa es la desventaja. Entonces, en cuanto a la metodología. Y finalmente, la última pregunta, ya para empezar lo que es nuestro tema, es referente a la acidez. Hace rato hablábamos que es un método volumétrico, ¿verdad? Es una titulación ácido-base. En cuanto a la metodología, esa titulación ácido más base se conoce como método ¿qué? ¿Y hay otra metodología para determinar la acidez? Tal vez un poquito sus conocimientos de años anteriores, no específicamente de este año, pero de años anteriores. Ustedes han hecho la titulación ácido-base para cuantificar la acidez de cualquier producto, ¿verdad? Es una titulación ácido-base que utiliza hidróxido de sodio como agente valorante. Esa titulación necesita un indicador, por lo tanto, a esa metodología de la acidez titulable es con indicador. Ese indicador se llama, ¿qué se llama el indicador que se utiliza para determinar? Fenoftalina. Exactamente. Y ahora van a conocer en el área de alimentos, cuando vayamos a hacer la práctica también, que hay otra metodología que nos permite determinar la acidez titulable cuando nuestros alimentos o nuestras bebidas tienen coloraciones fuertes, porque ustedes recordarán que la fenoftalina vira al rosado cuando está en condiciones alcalinas. Entonces, cuando vira al rosa, paramos la adición de hidróxido de sodio y podemos hacer el cálculo matemático. Pero, ¿qué pasa si estoy titulando, por ejemplo, una bebida gaseosa, sabor guinda, sabor frutilla, que ya son rosas o son rojas y que me impide ver el punto final de la valoración?
tengo que recurrir a otra metodología. Esa otra metodología de la acidez titulable se llama el método potenciométrico, que reemplaza el uso del indicador por lo que es el uso del pHímetro. ¿Sí? Pues de todo eso vamos a hablar el día de hoy. Quiero que estén atentos, ¿sí? Porque después de lo que avance el tema, voy a hacer unas 5 preguntitas respecto a lo que vamos a avanzar. ¿Sí? Bien, entonces voy a compartir la pantalla, ustedes tienen las diapositivas y vamos a continuar donde hemos quedado, pero ya con una lectura, como se dice, más ligera, para no aburrirlos tanto. Voy a presentar la pantalla para los 2 grupos y hemos quedado en industria alimentaria. Si hubiera cualquier problema, por favor, si no se oye, si no se ve, etcétera. De todos modos, todos tienen las diapositivas por todos estos imprevistos. Por favor, me interrumpen, ¿sí? Bien, entonces hemos quedado acá y vamos a continuar la clase respecto a lo que es el rol que cumple esta industria alimentaria. El rol que cumple esta industria alimentaria, pues va a ser producir estos alimentos que cumplan exigencias del consumidor, ¿sí? Y a la vez, obviamente, hay una intensa competitividad en el mercado entre diferentes industrias, ¿no? Que tratan de captar, pues, a mayor parte de lo que son los consumidores a través de otorgarles variedad de sabores, variedad de productos, diversidad en envases, costos bajos, a eso le llamamos la competitividad. Bien, les decía, al iniciar también la clase, comentando en alguna de las preguntas, pues el control de calidad no solo se aboca al control de calidad del producto final, sino también forma parte el control de calidad de materia prima, de producto en proceso, lo que implica que toda industria alimentaria debería, y digo debería porque no todos lo hacen, debería contar con su propio laboratorio de control de calidad interno, que asegure pues la calidad en todo esto que lo hemos llamado sistema integrado de gestión de calidad, porque solo así vamos a poder asegurar la calidad del producto final, ¿sí? Entonces, la industria alimentaria constantemente se tiene que hacer una evaluación crítica. ¿Está bien mi producto? ¿Es necesario cambiarlo? ¿Es necesario mejorarlo? La anterior semana hablábamos que no era suficiente cumplir las exigencias nutricionales cuando yo elaboro un nuevo producto, sino también yo debo cumplir las exigencias en cuanto a otorgar caracteres sensoriales agradables para el consumidor, que haga que ese alimento pues le otorgue placer, que le guste cómo huele, cómo se ve, cómo que el sabor que tiene, etcétera. Entonces ya las industrias grandes tienen departamentos especializados en innovación, en marketing, en poder captar qué es lo que la gente demanda, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente busca. Entonces, el verdadero reto de la industria alimentaria está en conseguir estos alimentos con una calidad de servicio y con garantía higiénica, controlando la estabilidad físico-química y termodinámica y además preservando las características sensoriales. No nos vamos a olvidar que también estas características sensoriales algunas veces se ven modificadas por algunos tratamientos de conservación. Me estoy refiriendo a tratamientos que aplican temperaturas elevadas, por ejemplo, o tratamientos intensos que puedan modificar las características sensoriales. Aquí les pongo un ejemplo. En cuanto a la leche pasteurizada, una leche cruda y una leche ultrapasteurizada, al comparar estos 3 productos, ¿sí?, hay diferencia de sabor, ¿sí? La leche cruda tiene un sabor peculiar y la leche UHT tiene otro sabor. ¿Y a qué se debe? Se debe a la caramelización de la lactosa por las altas temperaturas aplicadas. Entonces, tiene que haber un equilibrio en cuanto a evitar que el producto cambie demasiado el sabor por una parte y por otra parte, pero que sea un producto seguro,
¿sí? Que sea un producto que dure el tiempo. Afortunadamente contamos con normativas, con reglamentaciones, con políticas internacionales que nos van a ayudar a asegurar la calidad de lo que son nuestros alimentos y nuestras bebidas. Hace rato les preguntaba cuáles son los criterios de calidad en general. Son 4. Sí, te escucho. En el primer grupo no está compartiendo, doctorita, las diapositivas. Me sale que estoy compartiendo en ambos grupos. Sí se ve, doctora. Sí se ve, doctora. Sí se ve, doctora. Se ve, doctora. ¿Ves? Me dicen que sí se ve. Tal vez es cuestiones del internet de ustedes. De todos modos, justamente por estos imprevistos, ustedes con sus diapositivas me pueden ir siguiendo lo que estoy hablando, por favorcito. Estas cosas sí escapan de mis manos, lo siento, de verdad, pero están ambas compartiendo la pantalla. Diapositiva 30%. Caso en de calidad. Cuando nosotros hablamos de calidad del alimento y más allá, los conceptos produciendo o que voy a consumir, pues esté libre de agentes patógenos, libre de toxinas o de residuos químicos. Por eso empezaba la clase preguntándoles que un control integral del alimento, un control de calidad completo, debería incluir tanto los controles físico-químicos, los controles microbiológicos y los controles toxicológicos, porque si se dan cuenta, a través de esos yo recién puedo garantizar una seguridad absoluta de que el alimento no me va a causar daño. Por otra parte, otro criterio de calidad es de que el alimento que yo vaya a consumir pues deba satisfacer mis necesidades nutricionales, fisiológicas, energéticas, funcionales e inmunitarias, ¿verdad? Obviamente, acorde a la edad, al estado físico, etcétera, etcétera. Pero el objetivo de consumir nuestros alimentos es dotarnos de los nutrientes que necesitamos para nuestras actividades diarias. Y hace rato les decía, el alimento se debe consumir no solamente porque necesitamos satisfacer estas necesidades que están en el punto 2, sino también porque nos va a traer placer. Nos gusta cómo se ve, nos gusta el aspecto que tiene, el color que tiene, nos gusta el aroma que tiene y también nos gusta el sabor que tiene, ¿verdad? Pues que no sea comer por comer, sino que sea un acto que nos otorgue una satisfacción, que disfrutemos la hora de lo que son nuestros alimentos. Pues otorgar que estos alimentos se los pueda almacenar, ¿sí?, en mejores condiciones, por ejemplo, que los envases cerrados no requieran refrigeración, el tiempo de durabilidad de lo que es el producto, entonces que fácilmente se vayan adaptando a las necesidades. Les había comentado también la anterior semana respecto a lo que era la comercialización de la leche hace muchos años atrás, antes de que se utilicen los envases de plástico, por ejemplo, eran envases retornables de vidrio. Entonces, poco a poco se ha ido adaptando, gracias a la tecnología, a nuestras necesidades. Entonces, ahora podemos tener leches en el mercado con tecnología UHT que permiten que esta leche dure más tiempo, que la leche no requiera condiciones de refrigeración en envase cerrado, etc. Entonces, es importante tomar este criterio de calidad. Hace rato también hablábamos, cada vez la sociedad demanda más lo natural y auténtico. La sociedad quiere cada vez alimentos que tengan menos productos químicos, o sea, que no tengan muchos conservantes, y por eso en el marketing que escuchamos en televisión o en los mismos envases, vemos que nos dicen productos libres de conservantes. Entonces eso lo hace atractivo a la sociedad, que cada vez está más preocupada por lo que consume, por evitar sustancias químicas, sustancias extrañas. Pero contra eso quieren que dure más tiempo. Entonces es bien complicado no aplicar alguna metodología, alguna tecnología, mejor dicho, o algún tipo de conservante que alargue el tiempo de vida útil del producto. Entonces eso se hace un poco complicado. Y también lidiar con lo que es un equilibrio, podríamos decir, entre lo que es calidad y lo que es el precio. Y aunque no queramos, está implícito. Decimos que existe una seguridad absoluta en cuanto exista ausencia de microorganismos patógenos, de toxinas, de residuos y de contaminantes. Entonces, fíjense qué complejo resulta decir que realmente estamos consumiendo alimentos inocuos. ¿Por qué? Porque ya les decía, los controles
toxicológicos mínimamente, no son controles de rutina. La diversidad de tóxicos, de compuestos químicos o de compuestos ajenos que puede estar en el alimento complica su análisis, ¿no? Además, que el perfil nutricional esté acorde a recomendaciones de los nutriólogos o los nutricionistas, que nos dé satisfacción de las necesidades sensoriales y que haya una facilidad de almacenamiento, además de un precio razonable. En cuanto al tipo de muestras analizadas, vamos a ver que el análisis químico de los alimentos nos permite analizar desde la materia prima hasta el producto terminado. Eso es lo que hoy en día incluye un programa de gestión de calidad en el procesado de los alimentos. Es importante tomar en cuenta la formulación y el desarrollo de nuevos productos y la evaluación de nuevos procesos para la elaboración de productos alimentarios y a la identificación del origen de los problemas en el caso de productos inaceptables. Hace rato decíamos, en la industria alimentaria hay que tener una evaluación crítica. ¿Está bien mi producto? ¿Cómo van mis ventas? Tengo que hacer un ajuste, tengo que sacar nuevos productos, tengo que reformular un producto existente, etc. Entonces, eso es tarea de lo que es la industria, ¿no? Siempre tratar de sacar nuevos productos, productos mejorados y productos que cumplan exigencias, no solamente a nivel nutricional, sino también de innovación. La gente se aburre de consumir el mismo producto, le gusta innovación de sabores, de texturas, ¿no? Lo que ya entrando un poco a lo que es el control de calidad en laboratorio, nosotros vamos a incluir estas 3 etapas que hace rato hablábamos. La selección y preparación de la muestra, que es muy importante. Es tan importante que la parte de toma de muestras lo vamos a ver como un tema en la práctica, que es toma de muestras. Entonces vamos a ver cómo se debe tomar, en qué envase, qué cantidad, cuál es la diferencia entre tomar la muestra para un control físico-químico, para un control microbiológico, etc. O también, en muchos casos o en muchos análisis, hay o debemos, mejor dicho, transformar la muestra a una forma analizable, convertir la leche a cenizas y a partir de un tratamiento de las cenizas voy a poder valorar el calcio existente. O en otros casos, hacer hidrólisis, tengo que hacer filtración y trabajar con el filtrado para aplicar la metodología. A eso se refiere con la preparación de la muestra. La realización del ensayo es propia de cada componente o característica que deban ser analizados. No es lo mismo realizar una técnica gravimétrica que una técnica espectrofotométrica. Tienen principios diferentes. En la técnica espectrofotométrica tenemos que trabajar con patrones, en algunos casos con curvas de calibración. Entonces, son diferentes de acuerdo a la metodología que yo vaya a utilizar y de acuerdo al analito que yo vaya a investigar en el alimento. Por otra parte, también forma importante la forma de cálculo, especialmente cuando son técnicas cuantitativas. A veces simplemente es aplicación de una fórmula, a veces simplemente es una regla de 3, a veces hay que hacer cálculos estadísticos en la forma de regresión lineal cuando estamos trabajando con técnicas espectrofotométricas, pero cualquier error en la parte de hacer mal un cálculo, por ejemplo, va a ocasionar que yo vaya a reportar un resultado erróneo. Entonces también importa esta parte de la etapa en el análisis de cómo voy a realizar los cálculos. También la anterior semana, para los que no estuvieron, también les decía que no es correcto que yo en el laboratorio solo haga una determinación. En el laboratorio, como parte del control de calidad interno, debo incluir cada análisis por duplicado, principalmente cuando se tratan de técnicas cuantitativas, porque yo no sé si he cometido algún tipo de error. Y justamente el tema de lo que son los errores forma parte de uno de los temas que llevamos en la práctica, ¿no? Cómo influyen los errores en la determinación de la metodología y cómo voy a reportar. Imagínense, yo estoy determinando la humedad en la leche en polvo, la misma muestra hago por duplicado. El resultado final, por decirles, me sale 5% y para la otra me sale 10%, tratándose de la misma muestra. ¿Creen que es correcto informar la media aritmética? ¿Creen que es correcto informar ambos resultados tratándose de la misma muestra? Pues no, en ninguno de los casos no. Entonces, hay ciertos criterios que implican cuándo voy a reportar un resultado y cuándo debo repetir el análisis. Y eso vamos a ver en el tema de errores y garantía de calidad en el tema de práctica.
¿no? Valorando, y por eso tengo que saber si el método es una técnica gravimétrica, si es volumétrica, si es espectrofotométrica, porque existen rangos de error máximos aceptados por metodología. Entonces, cuando se salen de lo que son los rangos de error aceptados, pues te está diciendo has cometido un error grande, entonces tu resultado no es confiable, por lo tanto no puedes reportar. ¿Cuándo es confiable el resultado? Cuando el margen de error está dentro de los parámetros aceptados de acuerdo al tipo de metodología, ¿no? Entonces ahí es importante en esta parte lo que son los cálculos. Ahora, también tengo que tener la capacidad de interpretar los resultados. Cada alimento se realizan diferentes parámetros. Pueden ser solo parámetros físico-químicos, por ejemplo. Entonces, que la conjunción de todos estos parámetros me tiene que dar un informe, me tiene que decir, si cumple todo, entonces nosotros decimos, el alimento pues no, es genuino, no tiene ningún tipo de adulteración, cómo está conservado, etc. Entonces, la parte de la interpretación de los resultados en los temarios del segundo parcial por grupos de alimentos los vamos a ver con detalle y de igual forma en la parte de práctica. Entonces, tomen en cuenta estas etapas dentro del control de calidad. Cuando yo hablo de la elección y validez de un método, yo debo tomar en cuenta lo siguiente, que necesitamos familiarizarnos con los fundamentos en que se basan los productos y con las etapas críticas. En la práctica o en los laboratorios no es necesario aprender las técnicas, porque las técnicas son como las recetas, que te dice pese tanto, disuelva con tanto, espere tanto tiempo, etc. Entonces te da la receta con detalle. Esta es la metodología, que son metodologías que ya están descritas y que están aprobadas. Lo que nosotros hacemos es seguir esas técnicas. Entonces no tiene sentido el que yo aprenda de memoria las técnicas porque son cientos de cientos, ¿verdad? Ahora, lo que sí tiene sentido, y eso les voy a exigir en la práctica, es de que ustedes puedan o deban reconocer el fundamento de la técnica. ¿Sí? Y eso es lo que en la práctica van a ir familiarizándose con el fundamento de la técnica. Por ejemplo, si voy a hacer la determinación de rancidez, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué reacciona con este reactivo? ¿Cuál es el fundamento? Que es bien difícil describir la técnica, es diferente. Ahora, ¿cómo yo sé o cómo identifico las etapas críticas? Solamente en la realización, con la experiencia. Entonces, ¿qué pasa si me dice la metodología tiene que tener una hidrólisis de 12 horas, yo lo acorto el tiempo o lo alargo? ¿Cómo influye o de qué manera influye? ¿Verdad? Entonces, eso se conoce conociendo cada una de las metodologías y realizándolas las etapas críticas. ¿A qué se refiere? Que si yo cometo un error en una de estas etapas, pues el resultado no es válido, no es confiable. Ahora, hay diferentes métodos. Hay métodos que son rápidos, por ejemplo, los métodos cualitativos, que nos permiten rápidamente saber la presencia o la ausencia de cierto analito. Por ejemplo, en las harinas o en los panes, me interesa saber que estén libres de un mejorador de masa que se ha prohibido ya hace muchos años. Estoy hablando del bromato de potasio. Pues hay técnicas sumamente sencillas, rápidas, que nos permite decir, ¿hay o no hay bromato de potasio en el alimento o en el pan? A eso se llaman métodos o medidas rápidas, ¿verdad? Pero en otros casos yo necesito acudir a técnicas cuantitativas. Entonces, cuando yo requiero estas técnicas cuantitativas, debo utilizar métodos oficiales, ¿verdad? Por una parte, que el laboratorio esté bien equipado y además con el personal bien entrenado. Si algo tiene que quedar claro también, es de que no solo basta el equipo en el laboratorio, tener el equipo idóneo, o no solo basta tener el personal idóneo, es una conjunción. Yo tengo que contar con el equipo, con los reactivos necesarios, con la metodología correcta, con el equipamiento correcto, pero también con el personal entrenado o capacitado para que todo ese trío, podríamos decir, pues otorgue una confiabilidad en los resultados. Ahora, también es claro que hay ciertos criterios que nos van a permitir elegir los mejores métodos de análisis en los alimentos, como cuáles. Tendría que tomar en cuenta la especificidad del método, la selectividad, el grado de precisión, el grado de exactitud que yo requiero. Aquí les pongo un ejemplo en las propiedades inherentes.
Ustedes pueden encontrar en metodologías para el bromato de potasio técnicas cualitativas, técnicas cuantitativas, lo mismo para determinar almidón, por ejemplo, en los embutidos hay técnicas cualitativas y hay técnicas cuantitativas. Entonces yo tengo que saber elegir, ¿verdad? ¿Qué me interesa? Por ejemplo, si la normativa me dice ausencia de bromato de potasio, pues no le requiero recurrir a técnicas que estén valorando la precisión, como son las técnicas cuantitativas, suficiente con técnicas rápidas. Pero en el caso de almidón en los embutidos, pues no es suficiente saber si hay almidón o no. ¿Por qué? Porque la normativa permite la adición de almidón, pero en cantidad controlada. Entonces yo necesito una técnica que sea más precisa, por lo tanto un método cuantitativo, pero que me permita cuantificar la cantidad de almidón que está presente en el alimento. Entonces yo tengo que tomar en cuenta estas propiedades. Lo mismo en la aplicabilidad del método de laboratorio. ¿Será que el laboratorio cuenta con el equipo necesario, cuenta con los reactivos, etcétera? Entonces tengo que valorar si contamos con todo esto. Y en muchos casos también tengo que tomar en cuenta lo que son los costos, ¿verdad? La utilidad, el tiempo que me exige. Hay técnicas que son más largas, ¿no? La fiabilidad. Y en cuanto al personal también, hay algunas técnicas, por ejemplo, que utilizan reactivos que son tóxicos, reactivos que son corrosivos, entonces tengo que siempre cuidar la integridad del personal. Y aquí voy a algo que nos sucede, creo que bueno, cuando han estado en pregrado, en cuanto a las prácticas. En muchos casos, cuando estamos utilizando ácidos, por ejemplo, por falta de conocimiento o en muchos casos por falta de material, se les ve a los estudiantes pipetear los ácidos con la boca cuando eso va en contra de la seguridad de ellos mismos. Imagínense un error y se puedan pues tragar o puedan pipetear ácido a su boca. Imagínense el riesgo dependiendo del ácido, ¿verdad? Entonces tengo que tomar en cuenta la seguridad de la persona. Ningún cuidado está por demás. Es lo que siempre les digo en el laboratorio. Ningún cuidado está por demás. Ustedes son responsables de cuidarse. Entonces, cuando yo aplico metodología en control de calidad de alimentos, debo velar mi seguridad. Si son metodologías que desprenden gases tóxicos, pues hacerlo bajo una campana. Entonces siempre cuidar eso. Si son reactivos que se absorben por la piel, entonces cuidar de no tocarlos con la piel, de utilizar guantes. Si son reactivos que podemos inhalar, entonces también hay que cuidar. Entonces debemos conocer qué método voy a utilizar, qué tipo de reactivos, etcétera, ¿no? Entonces, para cuidar los procedimientos. La validez del método. Ya más o menos como un resumen podríamos decir que debemos tener en cuenta que el método que yo vaya a utilizar debo tomar en cuenta la especificidad que tiene, el grado de precisión, de exactitud, de sensibilidad, la naturaleza de las muestras recogidas, cuántas muestras voy a analizar, tendré la capacidad en el laboratorio para analizar esa cantidad de muestras, tengo los equipos calibrados, ¿sí? Porque eso también es un punto muy importante. ¿De qué me va a servir tener una balanza, por ejemplo, que está descalibrada? Entonces el error va a aumentar, entonces mis resultados tampoco van a ser 100% confiables. En muchos casos será necesario utilizar controles o patrones de referencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé que yo estoy procediendo bien? Entonces, utilizando controles o patrones, y eso lo vamos a ir viendo en la práctica. Bien, hemos visto que estos métodos analíticos que los van a ir conociendo en laboratorio, pues son métodos que son considerados oficiales, ¿sí? Que han sido, pues, aprobados porque han sido cuidadosamente desarrollados y normalizados. Tienen en cuenta la comparabilidad de los resultados entre distintos laboratorios que siguen el mismo procedimiento y la evaluación de los resultados obtenidos utilizando procedimientos nuevos o más rápidos. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo produzco un alimento, si yo lo llevo al laboratorio A y lo llevo al laboratorio B, lo que espera, digamos, el dueño del alimento es de que ambos laboratorios pues nos ofrezcan resultados iguales, ¿verdad? Entonces lo que se espera, y no se espera que el laboratorio A diga cumple los parámetros y el laboratorio B diga no cumple, cuando el producto es del mismo lote, está elaborado en las mismas condiciones, etcétera. Entonces lo que nosotros debemos otorgar como laboratorio de control de calidad de alimentos es confiabilidad.
que el resultado que yo vaya a reportar haya pasado por controles de calidad internos, ¿verdad? Y un punto importante es utilizar métodos analíticos oficiales. Otra de las preguntas que les hice hace rato era, ¿qué era la OAC? ¿Verdad? Viene de las siglas en inglés, que significa Asociación de los Químicos Analíticos Oficiales. Entonces, tanto la OAC como lo que es el Códex Alimentario a nivel internacional son los responsables de proporcionar los métodos para realizar estas determinaciones analíticas dentro del control de calidad de los alimentos. Pero a nivel nacional, estas metodologías internacionales se las adecua y se las aprueba. Entonces, me estoy refiriendo a que el IPNORCA a nivel nacional es la institución encargada de la normalización, de establecer los parámetros de calidad, de establecer lo que son las metodologías de igual forma. El objetivo de la OAC es proporcionar métodos que sean adecuados al propósito deseado, que nos puedan reflejar resultados con exactitud y precisión bajo las condiciones habituales del laboratorio. Cuando yo hablo de alimento, pues ustedes pueden encontrar una diversidad de definiciones, desde las más simples hasta las más complejas. Lo que ahí tienen es una definición, pues ya desde el punto de vista químico, ¿verdad? ¿A qué me voy a detener? Me voy a detener a que los componentes de los alimentos se los dividen como componentes nutritivos y como componentes no nutritivos. Dentro de lo que son los componentes nutritivos, se los ha clasificado como lo que son los macronutrientes y lo que son los micronutrientes. ¿Por qué se los llama macronutrientes? Porque el organismo necesita en mayor cantidad, ¿verdad? Entonces ahí están los hidratos de carbono o llamados glúcidos, las proteínas, los lípidos, inclusive el agua. Entonces estamos hablando que dentro de lo que son los macronutrientes tenemos a esos 4 grupos. Y dentro de lo que son los micronutrientes se los denomina así porque son requeridos por el organismo en cantidades muy pequeñas. Ahí están las vitaminas y las sustancias minerales. Dentro de lo que son los componentes no nutritivos hay 2 categorías, los propios del alimento y los ajenos al alimento. Lo que son propios del alimento, por ejemplo, son los que son responsables de las cualidades sensoriales, o sea, me estoy refiriendo a los componentes responsables del color, del olor, del aroma, del sabor. Dentro de lo que son también los componentes propios, no nutritivos, pero propios del alimento, tenemos antinutrientes en algunos casos, no en todos. Por ejemplo, en la clara de huevo, la presencia de la avidina es considerada la avidina un antinutriente. ¿Por qué? Porque impide la asimilación de biotina, ¿no? Dentro de lo que son también los componentes no nutritivos propios del alimento, podríamos mencionar tóxicos naturales, por ejemplo, presente en la patata, como es la solanina, ¿no? Entonces, esos son componentes no nutritivos propios del alimento. ¿Qué pasa con los ajenos al alimento? Podemos tener los adicionados voluntariamente, que son conocidos como los aditivos alimentarios, a esto los vamos a estudiar en un tema específico. También ajenos al alimento son los contaminantes, ¿sí? Que su presencia es involuntaria o accidental. Hay que diferenciar dentro de lo que son los contaminantes, los bióticos y los abióticos. Los contaminantes bióticos son producto de la contaminación de origen microbiano y los contaminantes abióticos son producto de residuos industriales o contaminantes ambientales que van a estar presentes, queramos o no, en nuestros alimentos en algunos casos, ¿no? Esto para tomar en cuenta. En cuanto a las condiciones que debe cumplir en el alimento, por una parte es su carácter digerible y asimilable, que debe suministrar una o más sustancias nutritivas, me estoy refiriendo a los principales grupos, ¿no? Proteínas, carbohidratos o lo que son los lípidos, a eso se llaman las sustancias nutritivas, o deben carecer de toda acción perjudicial o tóxica sobre el organismo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O hablar? Sí, doctora. Doctora, de los contaminantes bióticos, no lo entendí bien, y de los abióticos. Se ha cortado un poco la comunicación, estaba entrecortados. ¿En qué parte se me han quedado? ¿Retrocedo acá?
en los componentes de los alimentos? Ahí no se me escuchó bien. En los ajenos del alimento, perfecto, bien, no hay problema. A veces es cuestión del internet, a veces se entrecorta, etcétera, no hay problema. Bien, vamos a repetir un poquito, estamos yendo a través de lo que estábamos haciendo un análisis de los componentes de los alimentos. Los hemos dividido en dos grupos. Los nutritivos, que ya saben, los macronutrientes, que son los hidratos de carbono o glúcidos, proteínas, lípidos y agua. Los micronutrientes, las vitaminas y los minerales. Y dentro de lo que son los componentes no nutritivos, hablábamos de unos que son propios del alimento, los que son responsables de las cualidades sensoriales, color, olor, sabor, aroma. También habíamos visto en algunos casos, como en el huevo y en la patata, en el huevo la virina, por ejemplo, que impide la asimilación de biotina, y en la patata o papa la solanina, que son consideradas la solanina, por ejemplo, un tóxico natural de lo que es la patata. Esto de los antinutrientes, les decía, que no se da en todos los alimentos, pero en algunos se da naturalmente, ¿no? Por eso se dicen propios del alimento. Ahora, la pregunta estaba en los ajenos al alimento. Había mencionado algunos que son adicionados voluntariamente porque tienen algún fin. Por ejemplo, la conservabilidad del producto, mejorar color, aroma, sabor. A eso se los llama aditivos alimentarios, pero son ajenos al alimento. Y también tenemos los contaminantes, y los hemos dividido en dos grupos, los bióticos y los abióticos. Los bióticos es la contaminación de origen microbiano, la presencia de contaminación microbiológica en el alimento. Y los abióticos, ¿no? Los provenientes de contaminación ambiental, de residuos industriales, que por alguna causa han llegado a nuestro alimento, ¿verdad? A eso me refería con los componentes no nutritivos ajenos al alimento. Luego hablábamos de las condiciones del alimento, que no hay nada que no conozcan, y pues recordar que una alimentación correcta debe suministrarnos cantidades suficientes de estas sustancias nutritivas que tienen ese carácter digerible para brindarnos las calorías necesarias. Que nos provean proteínas que contengan aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales, lípidos esenciales, o sea, dentro de los lípidos que contengan ácidos grasos esenciales. Bien, aquí también nos vamos a detener un poco más. El código alimentario, o llamado también lo que es el códex alimentario. Este códex alimentario, lo han debido escuchar ya desde el año pasado, es, nace en 1962, ¿no? El código alimentario es el que regula el marco legal porque contiene normas básicas relativas a lo que son los alimentos. Dentro de lo que son los objetivos del códex o del código alimentario, por ejemplo, está la protección de la salud de los consumidores, asegurar prácticas leales en el comercio de los alimentos y también promover la coordinación de las normas alimentarias. Hace un rato les decía, a nivel internacional, algo que rige en el área de alimentos es el Códex Alimentario, que es más antiguo, y luego, un poco después, nace lo que es la AOAC, ¿no? Este Código Alimentario, pues, también ha definido algunos tipos especiales de alimentos, que tal vez los han escuchado, ¿verdad? Como los alimentos light, por ejemplo. Entonces, vamos a ir un poquito ampliando la información respecto a algunos tipos especiales de alimentos que hoy en día se habla mucho. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que son los alimentos formulados. Dentro de lo que son estos alimentos formulados, podemos encontrar los reestructurados, por ejemplo, aquellos que son triturados con ingredientes apropiados y luego son estructurados en otro tipo de consistencia. Por ejemplo, la hamburguesa de soya, que trata de asemejar en la estructura a una hamburguesa de carne. Entonces, es un alimento reestructurado. Dentro de los alimentos formulados, sigo en el primer grupo, también tenemos los alimentos enriquecidos, en los que se adiciona o aumentan algunos componentes. Por ejemplo, la adición de vitaminas, la adición de minerales, etc. Dentro también del mismo grupo de los alimentos formulados, tenemos los alimentos funcionales. Y esto sí está entrando con mucha fuerza en el último tiempo, porque son denominados también los alimentos nutracéuticos. Los alimentos funcionales o alimentos nutracéuticos
porque cumplen una función específica relacionada con la salud del consumidor. Se dice que deben ser derivados de ingredientes naturales, pero que se deben consumir como parte de la dieta y no como suplementos. Debe tener algún impacto positivo sobre la salud del individuo. Esa es la característica de los alimentos nutracéuticos o funcionales, que debe tener un impacto positivo en la salud de las personas. Por ejemplo, el yogur. Es un alimento funcional, un alimento nutracéutico, es el yogur. Dentro de los alimentos formulados, finalmente, voy a mencionar a los alimentos de bajo contenido en algún componente o propiedad. Por ejemplo, alimentos que son bajos en calorías, bebidas sin alcohol, pan sin sal, huevos bajos en colesterol, etc. A esos grupos que les he mencionado, los reestructurados, los funcionales, enriquecidos, y los que son de bajo contenido en algún componente, son los alimentos formulados. Otro grupo de alimentos que ha creado mucha importancia en el último tiempo son los alimentos light, principalmente en aquellas personas que quieren bajar de peso, que están preocupados por su imagen, por consumir menos calorías, etc. Estos deben cumplir un requisito que es una reducción de como mínimo 30% del valor energético respecto al producto de referencia. Me estoy refiriendo, si tengo una bebida gaseosa light, se supone que mínimamente tiene que aportar 30% menos de calorías, pero mínimamente, ¿no? No dice exactamente, mínimamente 30%. Debe constar en el etiquetado que es un alimento light o un alimento ligero, y además debe constar el porcentaje de reducción. Por ejemplo, hay alimentos, bebidas en nuestro medio que dice 0 azúcar. Entonces hay gaseosas 0 azúcar. Entonces hace constar que ese producto es 0 azúcar, ¿verdad? También debe constar en el etiquetado el contenido calórico porcentual del producto light o el producto ligero. Otro grupo de lo que son estos alimentos son los alimentos o productos dietéticos, o también llamados alimentos de régimen. Actualmente se denominan preferentemente productos para una alimentación especial o particular. Son aquellos alimentos que se han elaborado con fórmulas autorizadas, que están adecuados para satisfacer necesidades nutritivas especiales del hombre. También deben responder a una composición científicamente razonable y autorizada. Los alimentos reequilibrados son alimentos en los que se modifica su composición con la finalidad de equilibrar su valor nutricional. Los alimentos reequilibrados se pueden conseguir, por ejemplo, por reducción, puede ser, por ejemplo, alimentos bajos en calorías, se pueden por enriquecimiento añadiendo vitaminas o minerales, por sustitución eliminando un componente y sustituyendo por otro, por ejemplo, eliminando el azúcar y sustituyendo por edulcorante, o algunos alimentos de fórmula libre. Dentro de lo que es otro grupo tenemos los alimentos o productos biológicos. Esto también ha creado mucha importancia a nivel mundial. Es un concepto sinónimo de producto no tratado. Son alimentos que no reciben ningún tipo de tratamiento durante su producción. El concepto biológico hace referencia principalmente a la ausencia de pesticidas, por ejemplo, en el cultivo de frutas o en el cultivo de verduras. El alimento natural hace referencia al alimento que puede haber sufrido una transformación, pero no se le ha adicionado ningún tipo de aditivo. Mientras que el alimento impropio, si no está comprendido en los hábitos alimentarios del consumidor, a eso se lo denomina alimento impropio, o si no tiene un grado de maduración o elaboración adecuado, ¿no? O que sea elaborado por un procedimiento no autorizado. No es muy común escuchar esta denominación del alimento impropio, pero el Códex lo clasifica. Lo que sí vamos a hablar bastante es de alimento adulterado, alimento alterado, etc. El alimento adulterado, por ejemplo, es aquel que se le ha adicionado o se le ha quitado cualquier componente para variar su composición, pero con fines fraudulentos. Por ejemplo, si yo hablo de leche, puede haber dos tipos de adulteraciones en una leche fluida, añadido de agua o extracción en exceso de la grasa de la leche. Entonces, en ambos casos es un alimento adulterado.
Mientras que un alimento falsificado se tiene que conocer la etiqueta del producto, es porque el alimento no corresponde con la composición declarada en la etiqueta, induciendo a error al consumidor, de forma intencionada, obviamente. Mientras que el alimento alterado, también es otro concepto que lo vamos a manejar bastante, es aquel alimento que ha sufrido variación en su composición intrínseca. Puede ser por un estado de conservación inadecuado, lo que disminuye la calidad del alimento y por lo tanto su valor comercial. En el caso de la leche fluida, que hace rato les decía, el que la leche se acidifique o la leche se agríe, constituye una alteración del producto. El alimento contaminado es el que contiene gérmenes patógenos, sustancias químicas o radioactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir enfermedades, aunque su ingestión no provoque trastornos. La única forma de saber si el alimento está contaminado, por ejemplo, por microorganismos, son hacer los cultivos microbiológicos buscando el agente causal. Y en el caso de lo que son las toxinas, por ejemplo, ya corresponde al análisis toxicológico propio. El alimento nocivo es aquel que tiene algún componente que pueda dar problemas en un consumo a largo plazo o cuando su contenido en microorganismos o sustancias extrañas superara los límites permitidos, ¿no? Y finalmente, el Códex Alimentario describe lo que se conoce como coadyuvante tecnológico, que son sustancias que se adicionan al alimento para su elaboración, pero que una vez que han realizado su función son eliminados, ¿no? No es ninguna función nutritiva en el alimento. Bien. Lo que nos vamos a quedar entonces es con los conceptos que vamos a ir hablando continuamente, que lo que son las hortalizas, la acidificación de lo que es la leche, el enranciamiento de lo que son los aceites comestibles, la putrefacción de la carne, son ejemplos de alimentos alterados. De alimentos adulterados, hemos visto que el objetivo es hacer fraude, está implícita la mano del hombre, adicionando o quitando algún componente valioso. En la imagen que les muestro en las bebidas alcohólicas, pues pueden haber adulteración de añadido de agua o también añadido de alcohol, ¿sí? Añadido en el caso de los vinos de colorantes, por ejemplo, en los vinos tintos. Entonces son ejemplos de adulteraciones en bebidas. Adulteraciones en alimentos. Hace un rato su compañera mencionaba en la miel de abejas, el adicionar azúcar, por ejemplo, a la miel de abejas es una adulteración. El adicionar sal en la leche en polvo también es una adulteración. Y ustedes pueden seguir pensando una diversidad de ejemplos de adulteraciones en los alimentos que a diario consumimos. Lo mismo en los alimentos contaminados, no solamente puede ser por microorganismos o toxinas, también pueden ser por parásitos. Cuando yo hablo de falsificación, no se olviden, tiene que haber el etiquetado o la rotulación. Esto de los alimentos falsificados en nuestro medio se ha visto bastante, o yo he visto en bebidas alcohólicas, por ejemplo. Y en lo que decíamos hace un rato de ejemplos de alimentos enriquecidos, uno de los alimentos que se enriquecen naturalmente en las leches UHT, por ejemplo, son con vitaminas, ¿no? Las leches, las harinas con minerales, etc. Pero ojo, es requisito que cuando yo adiciono vitaminas o minerales, debe estar en la etiqueta, porque no se olviden, el quitar o adicionar algo es adulteración. Entonces, si está registrado en la etiqueta del producto, ya pasa a otra categoría. Entonces, esta leche ya es una leche enriquecida, por lo tanto, la normativa en la que se va a regir es diferente a una leche no enriquecida. Es bien importante que ustedes aprendan a verla. Finalmente, en esta parte general de lo que son los alimentos, las definiciones de los diferentes tipos de alimentos, vamos a hablar de la clasificación de los alimentos. Si ustedes revisan literatura, pues van a encontrar una diversidad de clasificaciones. Entre las principales, vamos a mencionar el primero, la clasificación según su origen. Por ejemplo, se lo clasifica en 3, de origen natural, de origen vegetal o de origen animal. De origen natural tenemos el agua y la sal. De origen vegetal, verduras, frutas, aceite, entre los principales ejemplos.
De origen animal, leche, huevos, carne, pescado, ¿no? Entonces, la clasificación se origen en 3 tipos. El segundo tipo de clasificación que voy a hablar es según su tratamiento. Según su tratamiento, se los clasifica como alimentos primarios, como alimentos transformados o como alimentos preparados. Como alimentos primarios son aquellos alimentos que no han sufrido ningún tipo de transformación para su ingestión. Me estoy refiriendo a productos frescos, por ejemplo, frutas, verduras, huevos, etc. Esos son alimentos primarios. Los alimentos transformados son alimentos que están formados por mezcla de materias primas que se someten a diferentes procesos tecnológicos antes de su ingestión. Por ejemplo, el queso, pasteles, productos cárnicos, me estoy refiriendo a los embutidos, por ejemplo, ya son los derivados, ¿no? Son transformados. Y los alimentos preparados son aquellos alimentos que han sufrido algún tipo de preparación para facilitar su consumo. Por ejemplo, ensaladas formadas por mezclas de ingredientes o lo que son los platos precocinados, ¿no? La tercera clasificación que voy a hablar es según la riqueza en principios inmediatos. Se clasifican en 3: alimentos glúcidos, alimentos lipídicos y alimentos proteicos. Ejemplos: aceite, mantequilla, margarina, y en los alimentos proteicos el huevo, el pescado, la carne, etc., ¿no? Entonces, lo que prevalece en su composición, podríamos decir. La cuarta clasificación es según el valor nutritivo. La segunda categoría, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta séptima categoría. Aquí no me interesa tanto que anoten, digamos, cuál es cuál. Lo que quiero que diferencien es la primera y la última categoría. La primera categoría, por ejemplo, los que necesitamos que nos aporten proteínas y lípidos. Ahí está la carne, el pescado, el huevo, por ejemplo. Y los de la séptima categoría son los que solamente nos van a aportar fundamentalmente agua, bebidas. Y entre los intermedios van a estar el resto, ¿no? Los lácteos, aceites, etc. Entonces, de acuerdo, digamos, a lo que nosotros necesitamos. De primera categoría, los que no deben faltar en nuestra dieta, por ejemplo, ¿no? Etc. La otra clasificación es según su función en el organismo. Ustedes conocen la función plástica, energética, reguladora, y algunos que son considerados simplemente como alimentos complementarios. Ahí están, en este último grupo de los alimentos complementarios, los azúcares, la sal, los dulces, las bebidas estimulantes, las bebidas alcohólicas, etc., ¿no? Pues ya saben, los plásticos, los que son de naturaleza proteica, los energéticos que aportan principalmente glúcidos y lípidos, y los reguladores que aportan sales minerales y fibra. Y una categoría de una clasificación, pues que ya se ha dado en los últimos tiempos, es la clasificación según gamas de alimentos. Se clasifican en 5 gamas, ¿no? Primera gama, segunda, tercera, cuarta y quinta gama. Esto sí me interesa que sepan, porque inclusive vamos a tener en el primer parcial, cuando veamos frutas y verduras y hortalizas, vamos a hablar de lo que es la cuarta gama. ¿Quiénes son los de la primera gama? Son productos frescos no procesados. Ejemplos: frutas y verduras. De segunda gama tenemos las conservas alimenticias. La tercera gama son los productos congelados. La cuarta gama lo corresponden los alimentos crudos sin tratamientos, que están envasados por debajo de 8 grados o en atmósferas modificadas que requieren refrigeración para su conservación. Ahí están en la cuarta gama las verduras, por ejemplo, y las frutas, ¿no? Y la quinta gama es integrada por alimentos básicamente de 2 grupos. Uno, formado por alimentos que han sido sometidos a tratamientos térmicos y envasados al vacío o en atmósferas modificadas, y el otro grupo formado por alimentos preparados ya cocinados que solamente han sido pasteurizados, es decir, tratados térmicamente. Esos serían las 5 gamas que comprende esta clasificación. Y finalmente, la clasificación en 6 grupos de alimentos básicos, que esto lo manejan más a nivel de los nutricionistas, por ejemplo, ¿no? Que son el grupo de la leche y derivados, que es un grupo, el de cereales y féculas, que es el segundo grupo, el tercer grupo de las verduras y hortalizas, el cuarto grupo de las frutas, el quinto grupo de la carne, pescado, huevos y legumbres, y el último grupo, el sexto grupo, de lo que son los alimentos oleaginosos o alimentos grasos.
Esto un poco a manera de información o de conocimiento. Sigamos. Ya está un poco más ligero porque ya lo hemos hilado. Los parámetros que definen la calidad de un alimento, por un lado, son los parámetros físicos y las determinaciones analíticas. Dentro de las determinaciones analíticas químicas, será la aplicación de metodologías que nos permitan determinar la identidad, la pureza y el estado de conservación del alimento. Y dentro también de lo que es los parámetros de la calidad, importa el determinar la composición. Cuánto de lípidos tiene, cuánto de proteínas tiene, cuánto de agua, etc. Y es en función a esto que para el día de mañana vamos a hacer un pequeño trabajito, ¿verdad? Pero que lo van a trabajar ustedes y que lo van a defender. Ya al terminar los últimos minutos de la clase les explico respecto a esto, a la composición del valor nutritivo del alimento, que es la siguiente actividad que vamos a tener. Es necesario, estamos viendo que es necesario realizar un control bromatológico porque todos nuestros alimentos tienen un carácter perecible, ¿sí? El objetivo del control bromatológico es asegurar la calidad y el consumo mediante la constatación del cumplimiento de exigencias bromatológicas. ¿Quién nos da los parámetros de referencia para decir si se acepta o no se acepta? Las normas, ¿sí? Y a nivel nacional lo va a dar el INNORCA, el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. Este instituto o esta institución a nivel nacional no solo elabora normas en el área de alimentos, sino también de otros rubros. También vamos a tener en el tercer parcial un tema específico en el que vamos a hablar de normas, vamos a conocer más del INNORCA, etc. Bien, en cuanto a la clasificación de los métodos de análisis que vamos a ir aplicando en laboratorio, pues pueden ser una clasificación de acuerdo a la aplicabilidad, como métodos generales, específicos y especiales. Otra clasificación de acuerdo al equipamiento que se utilice, como gravimétricos, se utiliza la balanza analítica que sea por peso, ¿verdad? En gravimétricos hemos visto humedad, cenizas, fibras, son métodos gravimétricos por peso. Volumétricos, ya les he dado dos ejemplos. Kendall, para determinar proteínas, la determinación de la acidez en los alimentos también es un método volumétrico, y vamos a ir conociendo otros en el paso de las prácticas. Por ejemplo, les voy a adelantar, para determinar grasa en leche y para determinar grasa en carne, se utilizan métodos volumétricos, pero les cuento que son diferentes. Para lácteos es un método, para carnes es otro tipo de método, pero ambos son métodos volumétricos. Para métodos espectrofotométricos, pues ya conocen algunos, determinación de hierro, determinación de fósforo, y vamos a hacer otros en la práctica, como es la determinación de nitritos en lo que son los embutidos, la determinación de metanol en lo que son las bebidas alcohólicas, son ejemplos de métodos espectrofotométricos. Y está aparte la clasificación de los cromatográficos, porque hay diferentes tipos de técnicas cromatográficas que se utilizan en alimentos. Las más utilizadas, por ejemplo, la cromatografía de alta resolución, ¿verdad? El HPLC, por ejemplo, ¿no? Y hay otras técnicas cromatográficas que también se pueden utilizar. Entonces, sabemos que hay cromatografía en capa fina, en papel, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de métodos cromatográficos. Estos métodos pueden darnos resultados cualitativos o nos pueden dar resultados cuantitativos. Hemos visto que antes de realizar el análisis bromatológico propiamente dicho, debemos tomar en cuenta cómo se ha tomado la muestra y principalmente si esta toma de muestra es de materia prima o el producto en proceso. Les voy a poner un ejemplo acá. Si estoy tomando la muestra en materia prima en una planta láctea, ¿verdad? Entonces, si yo tomo de la superficie de la leche donde se ha almacenado, no será lo mismo que tomar una muestra del fondo o tomar una muestra que sea homogeneizada. ¿Por qué? Porque la grasa se separa, tiende a subir a la superficie. Entonces yo tomo la muestra de la parte superficial y voy a analizar grasa, por ejemplo. La grasa no va a reflejar la verdadera composición de la leche. Entonces importa cómo tomo la muestra, cómo se va a homogeneizar, en qué tipo de envase, cómo la voy a conservar. Por eso, repito, aunque se cansen, es parte de un tema específico en práctica. Antes de que vayamos a hacer los análisis en práctica, yo tengo que tomar en cuenta errores, tengo que tomar en cuenta toma de muestras, etc. Bien. Ahora sí, vayamos a ver, no, esto no lo voy a describir, lo que les voy a decir es lo más importante que tiene que grabar.
Hay algunas técnicas como la densidad, por ejemplo, que ustedes ya conocen los fundamentos o conocen la metodología. Por ejemplo, conocen los densímetros, conocen el pignómetro, saben cómo se aplica el pignómetro. Sí, ustedes lo han llevado desde el primer año cuando han visto densidad. Lo que yo quiero que recuerden acá, por ejemplo, es de que el medir la densidad de la leche fluida, me va a ayudar a determinar si la leche ha sido adulterada por agua. ¿Por qué? Porque el valor de la densidad en una leche aguada es menor al valor mínimo de referencia que nos da la normativa. ¿Qué quiere decir? Que la densidad disminuye cuando está adulterada por añadido de agua. ¿Sí? Entonces, es una técnica que cuando vayamos a ver control de calidad de leche, lo vamos a aplicar. Y ustedes van a poder verificar en laboratorio adulterando sus leches con agua. Y ustedes van a comparar la diferencia entre una leche que no ha sido adulterada y una leche que ha sido adulterada con agua. Ahora, ¿qué parámetros yo tengo que controlar? Ustedes conocen la temperatura. ¿Por qué? Porque densidad es masa sobre volumen. Los cuerpos se dilatan o se contraen en función de la temperatura, la masa no se modifica. Entonces, si el volumen cambia, la densidad cambia. Entonces, vamos a aprender en la práctica, cuando hagamos densidad en la leche, vamos a aplicar fórmulas de corrección de la densidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la normativa da valores de referencia pues tabulados a 20 grados centígrados. Entonces, si la leche que estoy determinando la densidad no está a 20 grados centígrados, entonces yo tengo que hacer factores de corrección. Y eso lo van a ir aprendiendo en la práctica. Otra de las pruebas que van a realizar en laboratorio es el índice de refracción. Ustedes conocen el refractómetro. Hay de mesa, como el que ustedes están viendo aquí a la derecha, y al de la izquierda un refractómetro portátil. ¿Cuál es la utilidad? Vamos a utilizar en varias prácticas. Por ejemplo, en la miel, yo puedo determinar el índice de refracción de la miel y a través de una metodología indirecta, yo puedo calcular, o bueno, yo lo voy a llevar a una tabla que me traduzca el índice de refracción traducido a porcentaje de humedad. Este método indirecto para determinar humedad solo se aplica en miel. Entonces, en miel vamos a determinar la humedad por el método indirecto. Entonces, ahí vamos a ver las ventajas, qué otros métodos hay, pero es el método de elección. En el caso de la miel específicamente, en otros alimentos no se puede. Ahora, en el caso de los aceites, al determinar el índice de refracción de los aceites comestibles, cuando cada tipo de aceite tiene valores propios de índice de refracción. Cuando yo hago el control de calidad midiendo el índice de refracción, el valor que obtengo no está dentro de los parámetros, significa que el aceite no es puro, que el aceite ha sido adulterado, es decir, mezcla con otro tipo de aceite. Y otra utilidad que le vamos a dar al índice de refracción en las prácticas es cómo yo puedo controlar o cómo yo puedo saber de una forma rápida que una bebida gaseosa no tiene azúcar, es de 0 azúcar. Pues colocando una gotita de la gaseosa en el refractómetro, porque el refractómetro tiene dos escalas. A la izquierda el índice de refracción y a la derecha el porcentaje de lo que son los solutos. Entonces, como el principal soluto en las bebidas gaseosas llega a ser el azúcar, si dice 0 azúcar me debe marcar 0. Si tuviera azúcar, lo vamos a ver reflejado en el porcentaje. Es una técnica rápida, no tan precisa, porque no me va a decir tiene 12.4% de azúcar, solamente me va a decir tiene 11, 12 en números enteros. Si yo quiero saber con precisión, hay otras técnicas que les van a conocer. Entonces, la utilidad del índice de refracción ya les he dicho. Saber, en el caso de aceites, si el aceite es puro o no, ¿no? Para descartar adulteración. En el caso de la miel, el índice de refracción, a través de un método indirecto, con el uso de unas tablas, nos va a ayudar a determinar la humedad. Y en el caso de las bebidas gaseosas, por ejemplo, nos va a ayudar a confirmar de una forma rápida que no tienen azúcar, ¿sí? Esa es la aplicabilidad. La determinación de lo que es la humedad, pues ya recordarán, ustedes, por lo menos teóricamente el año pasado, han visto de que utilizando una estufa, graduando la temperatura y por un tiempo de secado, yo puedo saber cuánta agua tiene el alimento y lo puedo traducir en términos de porcentaje, ¿verdad? Lo que tiene que quedar claro acá es el método que utilizamos. Normalmente es el método físico que se llama desecación a temperatura controlada hasta peso constante. La temperatura va a depender del alimento. Los alimentos que son termolábiles necesitan temperaturas más bajas por mayores tiempos de secado. Los alimentos que no son termolábiles, como las harinas, pueden incluir temperaturas más altas de secado, lo que disminuye o acorta el tiempo de secado. Por ejemplo, las harinas. Las harinas, por ejemplo, se pueden secar a 130 grados centígrados.
El resto de los alimentos normalmente se pueden secar entre 4 y 105 grados centígrados, pero repito, los alimentos que no son termolábiles pueden incluir hasta 130 y los termolábiles a menos de 100. A menos temperatura, más tiempo de secado, la premisa es lograr que los 2 pesos consecutivos prácticamente casi no varíen. Eso se llama peso constante. Y a partir de esto que estamos recordando, también explícito ejercicios que están para el día de mañana. Entonces, a partir del contenido de agua se puede clasificar a los alimentos como alto contenido, mediano contenido o bajo contenido. En el caso de lo que son las cenizas, es la materia mineral o las sales inorgánicas, ¿no? El método es una calcinación, es un método gravimétrico, correcto, que somete al alimento a altas temperaturas, estamos hablando de 550 grados centígrados, por unas 3 a 4 horas, en la que se destruye la materia orgánica y queda la materia inorgánica. No nos vamos a olvidar que tenemos que utilizar material refractario que contenga la muestra, por ejemplo, las cápsulas de porcelana. El producto que queda después de la calcinación tiene que ser un producto blanquecino o ligeramente grisáceo. Entonces, las cenizas de todos los alimentos no son todas blancas. Hay algunos alimentos que tienen cenizas grisáceas, pero jamás negras, porque los puntos negros después de la calcinación significa que no se ha destruido toda la materia orgánica, ¿verdad? Entonces, tiene utilidad. Por ejemplo, les voy a mencionar cómo sé que mi leche en polvo se ha adulterado con añadido de sal, por ejemplo, porque las cenizas van a estar elevadas. Otra utilidad también es para saber, ¿cómo se dice? Para valorar minerales en muestras de alimentos. El primer paso en la conversión de la muestra es convertir el alimento a cenizas. Y a partir de las cenizas, pues nosotros vamos a valorar los diferentes tipos de minerales que tiene. Ahora, a partir de esto, de que para ustedes tampoco es nuevo, el 100% de un alimento está constituido por agua y por sólidos totales. Como estamos haciendo referencia al 100%, pues yo puedo llevar los gramos, lo que yo peso en laboratorio, a términos de porcentaje, ¿verdad? Cuando yo lo traduzco así. La cantidad del agua y de los sólidos totales debe sumar el 100. Si yo conozco la cantidad de agua o si yo conozco los sólidos totales, puedo saber la otra incógnita, ¿verdad? ¿Quiénes son los sólidos totales? Materia grasa, proteínas, hidratos de carbono, fibra, minerales. Aquí los otros no se los considera mucho porque no es significativo. Estamos hablando de la presencia de vitaminas, porque es en miligramos por ciento, cantidades no representativas. Por eso no se los toma en cuenta, ¿sí? Entonces, prácticamente ya es hora, que sé que tienen otra clase. Lo que quiero que quede claro es que a partir de lo que es esta fórmula y el saber cuánto de nutrientes, la conversión de gramos a porcentaje, o que yo les dé datos numéricos, he pesado tanto del alimento, obtenido tanto o tengo tanto de agua, ustedes puedan hacer esos cálculos sencillos que básicamente o aplican fórmulas sencillas o aplican simplemente regla de 3, yo puedo hacer estos cálculos. Por lo tanto, lo que quiero que me atiendan, por favor, es lo siguiente. A partir de lo que son estas fórmulas, van a tener un trabajito que van a realizar. Se los voy a colocar hoy. Aquí prácticamente terminamos la clase y les voy a colocar en la plataforma unos ejercicios. Son 20 ejercicios. 10 ejercicios está implícito en lo que es esta fórmula y 10 ejercicios de acidez titular. Acidez para ustedes en su formación no es nuevo. Ahí tienen la fórmula. Lo único que tal vez tengan que investigar o tal vez calcular son los 1000 equivalentes de los ácidos. Por ejemplo, el 1000 equivalente del ácido láctico, el 1000 equivalente del ácido acético, cuánto vale, o el 1000 equivalente del ácido sulfúrico. Nada más, que ustedes lo pueden deducir porque conocen, porque han llevado química, o si quieren lo pueden investigar. Entonces, son 10 ejercicios que aplican esto y 10 ejercicios de acidez. Son 20 en total. Esos ejercicios los tienen que resolver para la clase del día de mañana. No me los tienen que mandar, repito, les voy a mandar lo que son los ejercicios mediante la plataforma, los 20 ejercicios, ustedes los resuelven, pero para ustedes, y el día de mañana vamos a comparar sus respuestas en una clase participativa. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta, ¿cuánto ha dado? Entonces alguien dice y todos comparan. Entonces yo les voy a decir si está bien o no está bien.
En caso que haya diferentes resultados, yo les voy a explicar cuál debería ser, por qué, qué se tiene que tomar en cuenta, etc. Si ustedes no los trabajan esos ejercicios, pues van a estar, como se dice, perdidos en la nebulosa. Los tienen que realizar y los tienen que revisar durante la clase, ¿sí? Entonces yo voy a decir cuáles son las respuestas correctas. Entonces, ¿en qué vamos a quedar? Vamos a quedar en que mañana la primera parte de la clase va a ser terminar lo que queda, que no es mucho, ¿sí? Ya es algo más ligero, lo que queda. Y la segunda parte de la clase es que vamos a revisar en una clase participativa. Yo voy a decir la pregunta 1, ¿cuánto han sacado? Y si todos coinciden, van bien y ustedes se van calificando, ¿sí? No los vamos a resolver, a no ser que alguna pregunta no hayan podido resolver o no hayan visto la forma de resolver, lo haríamos en la clase. ¿Queda claro? Estamos quedando en la Gracias. Estamos quedando en la diapositiva número 60. Repito, a lo que terminamos la clase, yo les voy a poner en la plataforma, no me lo deben mandar, los deben resolver para la clase del día de mañana. Mañana terminamos las diapositivas que quedan del tema y revisamos los ejercicios para que quede concluido esta primera unidad. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Creo que ha quedado claro. Mañana entonces tenemos una clase participativa. ¿Sí? A ver, creo que me he escrito. Está bien, doctorita, gracias. Listo, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Mañana nos vemos en la clase. Buenas Hasta tardes. luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.